Estamos en nuestro tercer día de estudio bíblico, iniciando este año, estudiando la palabra del Señor. Y qué mejor que en este libro llamado Proverbios. Así es que hoy vamos a continuar con lo que es Proverbios capítulo 3. Vamos a encontrar algunos tesoros de sabiduría para nuestro día a día y cómo en nuestro año nosotros podemos empezar con esa actitud correcta de no seguir viviendo en esos tiempos de necedad, sino buscando la sabiduría del Señor con propósito. Así que vamos a iniciar Proverbios capítulo 3. Vamos a estar leyendo lo que es los primeros versículos. Y dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Amén. Es interesante cómo este Proverbios capítulo 3 comienza con una exhortación acerca de la obediencia. Y déjame decirte en esta hora que este libro de los Proverbios es un libro interesante, pero especialmente en el capítulo número 3, nosotros entendemos que el tema general de este capítulo 3 es la sabiduría que guía para toda la vida. El propósito de este Proverbios capítulo 3 es enseñarnos cómo vivir correctamente delante de Dios y delante de los hombres. Es un proverbio donde el escritor es Salomón y es una lectura sapiencial. Proverbios capítulo 3 nos recuerda que el discurso viene acerca de un padre que quiere instruir a su hijo. Forma de discurso paterno de Salomón dirigido a su hijo, y no solamente es un consejo humano, sino que a la misma vez una sabiduría revelada de parte del Señor para una vida plena. Por eso es que Proverbios capítulo 1 dice, hijo mío, entendiendo que es un padre que está instruyendo a su hijo y que ahora esa lectura también es el Padre Celestial que nos está instruyendo a cada uno de nosotros. Este capítulo muestra la verdadera sabiduría que afecta el corazón, las decisiones, las relaciones de trabajo, la disciplina y lo que es la relación con Dios. Eso es todo lo que vamos a ver en este capítulo número 3, cómo la sabiduría viene a transformar nuestro corazón y tiene implicaciones en diferentes áreas de nuestra vida. Y aquí es donde nosotros entendemos que dice, hijo mío. Es un lenguaje relacional, es un lenguaje donde el padre le está hablando a su hijo y le dice, no te olvides. Eso significa en el libro de los, en hebreo, implica no descuidar o no abandonar. O sea que el padre le está diciendo, hijo mío, no te olvides. Es decirle, no descuides el consejo, no lo abandones. No solamente desde el punto meramente mental, sino no descuides o no te olvides desde el punto de la práctica, el consejo que se te ha enseñado. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Así comienza Proverbios capítulo 3 en el verso 1. O sea, no te olvides de la instrucción, no te olvides de la dirección. No solamente como reglas que nosotros tenemos que cuidar, sino desde el centro de nuestras emociones, hablando del corazón, desde el centro de nuestro carácter y desde el centro de nuestra voluntad. Por eso es que en este verso número 1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque una cosa es obedecer meramente como regla y otra cosa es abrir el corazón para abrazar esa ley, esa palabra, para ponerla en práctica. ¿Cuántos hijos nosotros vemos que no son rebeldes, sino que son obedientes,
pero desde el punto de vista para no ser castigado, pero en su corazón están guardando enojo, están guardando resentimiento, y cuando ya los hijos crecen, se rebelan y uno dice, yo no vi venir esto, pero es que realmente ese hijo obedeció no porque amara la ley, la instrucción del padre, sino que solo obedeció para evitar castigo. Por eso es que nos dice, y tu corazón guarde mis mandamientos. Nosotros como hijos de Dios debemos de guardar la palabra del Señor, no meramente para decir, para que Dios a mí no me castigue, para que a mí no me vaya mal, sino porque en mi corazón guardo, atesoro esa palabra que viene del Señor. Y es allí donde nosotros encontramos en el verso 2 promesas. Entonces dice la palabra del Señor en ese verso número 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Está refiriéndose a la promesa que el Señor nos está dando en cuanto al obedecer la palabra, al atesorar y no olvidarnos de la palabra. Entonces dice, habrá, número 1, larga vida. Además de eso, habrá paz, que en el hebreo sería shalom. Eso significa un bienestar integral. Tú vas a estar bien porque tú has aprendido a obedecer mi palabra, porque tú has guardado en tu corazón tu palabra y mi palabra. Y además de eso, dice el versículo, tendrás buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Me encanta, porque es el tema de la reputación. Buena reputación delante de Dios y delante de los hombres. Mira lo que hace cuando nosotros oímos la palabra del Señor, la atesoramos en nuestro corazón. No decimos, eso es lo que Dios dice, pero yo no lo guardo. Hay gente que se sabe los textos de memoria bíblica, pero a veces de eso no sirve de nada, porque muchas veces no la atesoramos para ponerla en práctica. Está bien memorizar la palabra, pero además de memorizar la palabra, necesitamos guardarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Entonces, esto trae promesas, dice el versículo número 2 y el verso 3. Larga vida, paz y a la misma vez buena reputación delante de Dios y delante de los hombres. Por eso es que una persona que vive con los principios bíblicos constantes, aunque no sea perfecta, suele ganar confianza, respeto y estabilidad emocional a largo plazo. O sea, una persona que guarda los principios bíblicos probablemente en algún momento se falla, no se es perfecto, pero a medida entre más nosotros vamos guardando los principios bíblicos de la palabra del Señor en nosotros, poniéndolo en práctica, nosotros somos personas más confiables. Y a veces eso es tan necesario, porque cuánta gente entre nosotros no somos confiables porque realmente no estamos guardando lo que es la palabra del Señor. Y eso es referente a lo que es la primera parte, ¿verdad?, de lo que está diciendo este versículo. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, lo que hace cuando nosotros guardamos la palabra del Señor en nuestra vida, nosotros vamos a encontrar también promesas para cada uno de nosotros. Buena opinión. A veces es interesante cómo uno puede ver o conocer personas que no tienen relaciones de amistad, que no pueden desarrollar relaciones de amistad saludables, porque siempre o se está desconfiando de todo mundo, o yo misma como persona genero desconfianza. Y ese es un punto en el cual me gustaría tratar, porque es triste que muchas veces aún dentro del ámbito cristiano se desconfía de las personas, o nosotros mismos generamos desconfianza. Porque hay gente que está en la iglesia por buscar un beneficio personal, pero no porque realmente está buscando a Dios con todo su corazón. Hay gente que está acercándose a buscar familias de la iglesia para ver qué provecho se saca.
Cuando nosotros atesoramos la palabra y vivimos conforme a la palabra del Señor, la Biblia dice, vas a hallar, verso 4 de Proverbios 3, gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Eso es honrar a Dios, hermano, que la gente te tenga confianza. Eso es honrar al Señor, que podamos tener relaciones saludables, que nos podamos relacionar. Por eso decía al inicio que este Proverbios capítulo 3 es un proverbio que nos lleva a entender la vida relacional, la vida en diferente dirección, porque es necesario aprender la sabiduría que afecta el corazón, las decisiones, las relaciones, el trabajo, la disciplina y lo que es también la relación con Dios. En la segunda parte de este bosquejo nosotros encontramos en el verso número 5 al verso número 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La segunda parte de este Proverbios capítulo 3 nos habla sobre la importancia de confiar en Dios por encima del conocimiento o del propio entendimiento, del entendimiento propio. Porque muchas veces uno se cree muy astuto, muy vivido, muy experimentado, muy yo lo sé todo. Muchas veces uno dice, oh, yo ya sé qué es eso. Pero realmente este proverbio nos está diciendo, fíate de Jehová de todo tu corazón. Esa palabra fíate significa confiar plenamente, descansar con seguridad. ¿En quién? En Jehová. Fíate de Jehová. Dios tiene mejores pensamientos que los nuestros, hermanos. La manera como tú piensas puede ser buena, pero la de Dios siempre es mejor. Es aprender a confiar plenamente que Dios tiene mejores planes que los que nosotros podamos tener sobre nuestra vida. Y me encanta porque dice, fíate de Jehová. O sea, no te fíes de ti mismo, no te fíes de otras personas, no te fíes de tus circunstancias, no te fíes de tu estatus social, no te fíes de que muchas veces tú tienes amigos de influencia, porque muchas veces uno dice, oh, yo soy amigo de Julanito, que es tal cosa. No, fíate de Jehová. Fíate, agárrate, confía plenamente en el Señor. Pero dice sin reservas, con todo tu corazón, fíate de Jehová y no te apoyes. O sea, no hagas de tu razonamiento el fundamento final. O sea, no digas, no es como yo pienso, porque no te apoyes en tu propia prudencia. Es interesante cómo en este Proverbios capítulo 3, versos 5, 6, el Señor le está dando, para mí, un golpe al yo. Un golpe a mi propio razonamiento, a mi propia sagacidad, un golpe a mi experiencia, un golpe. Y no estoy diciendo que humanamente todo eso no es aceptable. Claro que sí, experiencia es importante, lo vivido, hay tantas cosas a favor de nosotros, pero no siempre eso debe de ser primero. No siempre nuestra manera de pensar, no siempre la manera en que nosotros vemos las cosas es lo correcto, porque nosotros percibimos las cosas o actuamos muchas veces por experiencias vividas. Por eso es que en esta segunda parte del bosquejo, Proverbios nos está diciendo, confía en Dios por encima de tu propio conocimiento. Y Él enderezará tus veredas. Me encanta, porque Dios quita todo obstáculo y da una dirección clara. Así que es importante entender que la fe bíblica no elimina el pensamiento, pero somete la razón humana a la sabiduría divina. ¿Que la sabiduría humana es buena? Sí. ¿Que tengo razonamiento? Sí. ¿Que soy capaz de pensar? Sí. ¿Que puedo solucionar algunos problemas? Sí. Pero la fe bíblica, la sabiduría divina,
está por encima de cualquier tipo de razonamiento o de cualquier tipo de pensamiento. El libro de Isaías lo dice de esta manera, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Así que la fe bíblica no elimina el pensamiento, pero somete la razón humana a la sabiduría divina. Cuando alguien toma decisiones solo por lógica humana, ya sea por dinero, por comodidad, por presión social, muchas veces nosotros solemos equivocarnos. Suele una persona equivocarse. Pero aquella persona que ora, aquella persona que busca la voluntad del Señor, aquella persona que encuentra la dirección de Dios, aún en medio de la incertidumbre, Dios lo guía. Hay negocios que no se deberían de realizar, hermanos. Y dice, pero es un gran negocio, pero me llegó la oportunidad del año. Espérate, deja que sea Dios que te dirija. No hagas las cosas por beneficio propio, por voluntad humana, por comodidad, sino, Señor, yo necesito que tú me dirijas. Yo quiero aprender a confiar en ti. Yo quiero aprender a depender de ti. Además, cuando nosotros ponemos cada circunstancia de nuestra vida en las manos del Señor, hermano, las cosas nos van mejor. Pero cuando nosotros operamos por nuestro propio conocimiento humano, muchas veces fracasamos a causa de la necedad, del ego y del yo. Y por eso es que me encanta cómo este Proverbios capítulo 3 nos va a llevar a diferentes direcciones. Primero que nada, a guardar al corazón, pero ahora a confiar en el Señor. Y nos está dando un duro golpe al yo, al ego, a que no confíes en meramente tu razón, sino que sea el Señor, porque Él dice, va a enderezar aún nuestro camino. En el verso 7 y verso 8 de este capítulo 3, la sabiduría nos habla acerca de cómo ella produce en nosotros humildad y nos aparta del mal. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque esto será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Qué interesante. Cómo la sabiduría nos ayuda a apartarnos del mal camino. Cómo la sabiduría nos ayuda a que nosotros podamos reconocer al Señor en nuestra vida y cómo nosotros podamos tener un corazón humilde. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Porque el sabio en su propia opinión es una persona orgullosa, un orgullo intelectual, un orgullo espiritual. La gente está orgullosa, la gente dice yo puedo, yo soy capaz. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová significa una actitud de reverencia que nosotros tenemos que tener delante del Señor. Entonces, muchas veces aún dentro de la iglesia, en la vida cristiana, encontramos tanta gente orgullosa, tanta gente que se cree, yo lo digo desde este punto, que se cree que es el sol y que todos los planetas giran alrededor de él, o que se creen que tienen la supremacía espiritual y que son mucho más espirituales que otros. No, hermano. Entre más cerca yo estoy de Dios, entre más cerca nosotros estamos conectados al Señor, yo no necesito publicar mi espiritualidad o que yo vivo orando, que yo vivo haciendo oraciones y ayunos de madrugada. No, hermanos. Entre más cerca nosotros estamos del Señor, más humildes tenemos que ser. Por eso lo dice la Biblia. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ese orgullo intelectual y ese orgullo espiritual muchas veces está dañando aún a nuestras mismas iglesias, porque nosotros estamos viendo aún dentro de los caminos del Señor gente tan orgullosa porque tiene dones, orgullosa porque tienen privilegios, orgullosas porque son usados por Dios. Hermano, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado.
Mucho cuidado, porque entre más Dios nos da o entre más buscamos del Señor, la Biblia es clara, debe de haber más humildad. Hay gente que no se relaciona con otro porque cree que se va a contaminar. Qué interesante. Yo digo, wow, esta gente no lee la Biblia. Si Jesús comía con los pecadores, si Jesús comía con las prostitutas. Y hay gente que dice, oh no, yo no me puedo relacionar con porque me va a dañar, porque me va a contaminar. Wow, entonces no estamos al nivel del maestro, que el maestro fue humilde. Llegó a la casa de Lázaro, Marta y María le servían, 2 mujeres común y corriente, necesitadas de él, necesitadas de escuchar palabra. Jesús comió con los publicanos, con los pecadores. San Juan capítulo 4 dice, le era necesario pasar por Samaria, y llegó exactamente a la hora donde no había nadie en el pozo. Le era necesario hablar con una mujer pecadora. Muchas veces el orgullo intelectual, el orgullo espiritual afecta nuestra vida. Apártate del mal. Eso significa una acción con propósito. Hay áreas de nuestra vida donde nosotros necesitamos decir, esta actitud que yo tengo no es la correcta. La manera en cómo yo me estoy comportando no es la correcta. No debemos de pensar que Dios quítame del mal. Nosotros también, hermanos, tenemos que reconocer qué cosas estamos haciendo, cosas que estamos hablando, cosas que estamos haciendo, y decir, no, esto ya no lo voy a hacer. Estamos empezando un año, hermanos. Hermanos, estamos empezando un año. Es un tiempo de decir, espérate, yo no voy a seguir repitiendo esto que estoy haciendo no está bien. Yo tengo que aprender a relacionarme, tengo que aprender a tratar, porque eso, dice, nos va a traer salud espiritual y fortaleza interior. Eso es interesante, cómo nos va a ayudar. Lo dice el versículo 7 y el verso 8. Cuando nosotros nos apartamos del mal y traemos esa humildad, hermano, nos va a ayudar a tener una fortaleza interna. Hay gente que cree que otro que ya lleva privilegio es competencia. No, hermanos, en el camino del Señor no somos competentes. No hay competencia el uno con el otro. Somos humildes. Dios usa a quien Él quiere. Y es necesario que en este reino Dios siga usando a muchos más, y que se levanten más predicadores, y que se levanten siervos y siervas humildes, llenos del Señor. Es necesario. Una persona humilde reconoce cuando se equivoca y corrige su camino, porque el orgullo endurece, pero la sabiduría sana. Una persona que va teniendo sabiduría, que está entendiendo lo que dice la palabra del Señor, es humilde. La humildad está sobre todo. Ahora, en el verso 9 y en el verso 10 encontramos otra parte de este bosquejo. Y dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Me encanta Proverbios 3, y este punto me encanta porque la gente muchas veces termina el año mal financieramente, endeudados, diciendo, ¿cómo me va a ir este nuevo año? ¿Cómo voy a empezar? Y está pensando en cómo generar, cómo ganar más, cómo tener más dinero, qué hacer, qué no hacer. Pero todo está en la Biblia, hermanos. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todo tu fruto. Está diciendo, Dios es primero. Hay gente que le duele ofrendar, hay gente que le duele dar un diezmo, que están preguntando si el diezmo es bíblico, si es de la ley. Hermano, lo primero es del Señor. Y no significa que Dios necesita nuestro dinero, sino que Dios ve nuestro corazón. Y Él ve, porque hay gente que busca excusas para no dar. Ok, sigue buscando excusas para no dar. Y yo te diré cómo vas a vivir financieramente este año. Endurece tu corazón para no sembrar. Ok, está bien. Endurécelo todo lo que quieras. Y yo te diré cuánto tú andarás allí, sufriendo financieramente, luchando por unos centavos para sobrevivir. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros se llenarán, dice la palabra. Y no estoy hablando de una prosperidad instantánea, estoy hablando de una prosperidad a tal punto
de que cuando nosotros aprendemos a darle a Dios, hasta en eso Dios nos da sabiduría, que todo lo demás que nos quede a nosotros, Dios nos da sabiduría para cómo administrarlo. La administración financiera. Tus lagares rebosarán, estarán llenos, porque aún con lo que te queda, Dios va a darte esa sabiduría para que puedas ser un buen administrador. Dios no necesita nuestro dinero, pero Él prueba nuestro corazón. Una persona que administra fielmente da con gratitud y no da con temor, porque esta persona aprende a experimentar la provisión y el contentamiento. Yo no doy porque me vean, yo no doy porque me duele, yo no doy porque la Biblia dice, pero yo no quiero. No, lo damos con gratitud, porque Dios ya nos dio primero, porque Dios ya nos bendijo primero, porque Dios ya proveyó para nosotros. Por eso nosotros damos. Así que este año no pienses, ok, voy a endurecer mi corazón. No, Señor, gracias. Hay una historia en los evangelios que habla de una mujer viuda que solo tenía 2 blancas, o sea, 2 monedas. Era todo lo que tenía. Y dice la Biblia que Jesús cuenta esa parábola. Y dice que hay un publicano que llegó a dar mucho más dinero que lo que dio la viuda. Pero Jesús pregunta, ¿quién dio más? ¿La viuda o el publicano? Pero Jesús dice, dio más la viuda, porque dio todo lo que tenía, o sea, dio de su corazón. Y no estoy diciendo que des todo lo que tiene, estoy diciendo cómo tú das en tu corazón. Porque hay gente que da porque le sobra, hay gente que da para que vean, hay gente que da para que no digan. ¿Cómo doy con mi corazón? Este nuevo año, yo deseo que tú seas prosperado, como lo dice 3 de Juan. Amado, yo deseo que seas prosperado. Pero hay leyes espirituales que no podemos saltar. Hay leyes espirituales que tú no puedes pasar por alto. Y el hecho de dar y de sembrar lo encontramos ya aquí en Proverbios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros rebosarán de mosto, o sea, de vino. Luego más adelante nosotros encontramos en el verso número 11 y en el verso número 12 acerca de la disciplina del Señor. Y dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, la disciplina. Cuando hablamos de castigo, estamos hablando de una corrección formativa, no de un castigo destructivo. O sea, así como el padre corrige a su hijo en una relación de amor, yo creo que los padres no corrigen a sus hijos para dañarlos. Como madre, cada vez que he corregido a mis hijos es porque los amo y no quiero que caminen o que anden en un mal camino. Y esa es la actitud de un padre, que el padre porque ama corrige. Así es nuestro Padre Celestial. Dice que la corrección divina no es para rechazarnos, sino para formarnos. Dios muchas veces permite en nosotros, hermanos, procesos para moldear nuestro carácter, para corregirnos y a la misma vez para fortalecer nuestra fe. No todo proceso que nosotros vivimos es por pecado, porque hay gente que dice, oh, el hermano está en proceso porque pecó, porque cometió tal falta. No siempre es así. A veces entramos en procesos de formación. El Señor al que ama disciplina. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque eso está basado en el amor que el Señor tiene. Si tú ves que tus hijos están cometiendo algo equivocado porque los amas, no lo vas a dejar pasar. Así es Dios. Dios nos ama y ve nuestro carácter, ve nuestras actitudes, ve cómo nos estamos comportando y dice, te voy a formar. Por eso Salomón le dice a su hijo, no menosprecies, hijo mío, no menosprecies el castigo, no menosprecies el castigo del Señor. Luego nos habla acerca del valor supremo de la sabiduría. En Proverbios capítulo 3, verso 13 al 18 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella.
Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. O sea, se está refiriendo a esa suprema sabiduría que nosotros podemos encontrar en estos versículos. Es Dios, dice, esa es la sabiduría que se considera mucho más valiosa que la plata y el oro. Esa es sabiduría que da vida, sabiduría que da paz, que da gozo y que da estabilidad. Y a la misma vez ella es árbol de vida. Conecta con Génesis y Apocalipsis porque la sabiduría restaura lo que el pecado dañó. Porque el Señor puso una espada para que ya no se tocara el árbol de vida. Pero ahora Proverbios dice que cuando encontramos esa suprema sabiduría es más preciosa que el oro, más preciosa que la plata, pero que ella es árbol de vida. Amén. Entender esta sabiduría. Así que el éxito sin sabiduría destruye, pero la sabiduría aún en la escasez no sostiene. No es dinero que más necesitas, hermano, necesitas más sabiduría. No es más contactos que tú necesitas más sabiduría. Luego en el verso 19 y 20 nos dice que con sabiduría Dios hizo la creación. Dios creó el universo con sabiduría, no por el azar. Hay leyes gravitacionales que se hicieron con sabiduría, que hasta hoy los científicos lo están descubriendo. Las leyes de la gravitación, las leyes que tiene el universo, la NASA lo está estudiando, pero Dios lo hizo con sabiduría. Esto nos está afirmando que la sabiduría bíblica está alineada con el orden del mundo. Por eso cuando vivimos con la sabiduría de Dios, estamos viviendo en armonía con la realidad creada, porque Dios hizo el universo con sabiduría. Además del verso 27 al verso 35, que sería la última parte del bosquejo, nos habla de no negar hacer el bien, no planear hacerle mal a otro contra otros, no envidiar al que está violento, y Dios favorece al justo y al humilde. Así que la sabiduría no solo es espiritual, sino que a la misma vez es relacional y social. Una vida sabia se refleja en la manera en cómo nosotros tratamos a los demás cuando nadie nos obliga a hacerlo. Así que quiero cerrar este estudio preguntándote cómo te estás relacionando. ¿Cómo te llevas con los demás? Porque este proverbio nos habla a llevarnos bien con las personas, aunque nadie nos esté viendo. Es porque somos sabios, porque Dios nos ha dado para podernos relacionar con personas de diferentes lugares, con personas de diferentes caracteres, con personas con estructuras totalmente diferentes a nosotros, pero es que no depende de ellos, sino depende de cómo nosotros somos sabios para poder relacionarnos. Bien, hasta aquí hemos llegado a este estudio de capítulo 3 del libro de los Proverbios. Espero que haya sido edificado y si este video ha sido de mucha bendición, este estudio bíblico, te pido que lo compartas para que también otras personas puedan juntos aprender de lo que es la palabra del Señor. Dios te bendiga.